iglesia, Dios los bendiga. Este es el segundo domingo que estamos realizando este culto de manera online. Damos gracias a Dios porque Él nos ha cuidado durante la semana. Ninguno se ha reportado enfermo por este coronavirus que prácticamente ha parado el planeta. Pues confiamos en la gracia bendita de nuestro Dios que nos sostiene y que su palabra se hace realidad. Quiero compartir con ustedes en este día una palabra que viene de Filipenses, el capítulo 4, versículos 8 y 9. Voy a pedir que abran sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, amados, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, pues esto haced. La palabra pensar viene de un latín, de un término latino que es pensum. Habrán escuchado esa palabra, pensum. Literalmente significa peso. Vean ustedes, peso. En este sentido, el pensar está emparentado con el ponderar, que también proviene de otra palabra latina que es peso. Podríamos decir entonces que pensar o ponderar es sopesar. ¿Sopesar qué? Sopesar las cosas, es decir, considerar el peso de una cosa dentro de su fondo. Desde ese sub, de donde viene el del sopesar. Pablo nos invita a pensar. Ahora, pensar es fundamental en la vida, hermanos, y quiero que presten mucha atención a esto. Lo fundamental que es en la vida el pensar. ¿Por qué? Porque el pensar finalmente determina lo que somos. Fíjese usted. Y hay una cita de Proverbios 23:7 que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, según este texto de la Escritura, su manera de pensar determina quién va a ser usted. Piensa en esto. La pregunta, por tanto, que podemos hacernos, que me hago, es, ¿quién determina su manera de pensar? Algunos dicen que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que piensa. Bueno, no está mal. Por supuesto que el cerebro es el que piensa, pero desde nuestra visión cristiana, obviamente no es el cerebro, no son solamente las neuronas las que piensan. Hay algo más que eso. Pero yo quisiera citar a un famoso libro que tiene como título Somos nuestro cerebro, de Dick Franz Waugh. Este hombre es un médico holandés, neurobiólogo, famoso por su investigación sobre el cerebro. Es profesor de neurobiología en la Universidad de Ámsterdam y hasta el 2006 fue director del Instituto Holandés de Investigación Cerebral de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias. Este hombre tiene un libro que titula Somos nuestro cerebro. Él, hablando del cerebro, dice que es una estructura fantástica que determina nuestras posibilidades, nuestras limitaciones y nuestro carácter. O sea, tiene que ver con el carácter. Somos nuestro cerebro. La investigación cerebral no se reduce pues a indagar las causas de las enfermedades mentales, sino que constituye asimismo una búsqueda de que somos como somos, una búsqueda de nuestra identidad. Yo quisiera aclarar desde nuestro punto de vista cristiano, por supuesto, de que nosotros somos más que nuestro cerebro. Para respaldar esta afirmación, yo quisiera citar a Popper y Eccles, que dice que hay un principio organizador en nosotros, en todo ser humano, y que es irreductible a los epifenómenos neuronales, y que además le da cohesión a lo que somos y hacemos. Por tanto, hay algo que es más que nuestro cerebro. Esto es muy importante remarcarlo, porque aquí se divide justamente entre los científicos
materialistas y un creyente. Para un científico materialista, nosotros solo somos nuestro cerebro. Para un creyente, nosotros somos más que nuestro cerebro. Hay en nosotros el alma, el espíritu que Dios nos dio. Para San Pablo, el acto de pensar es un acto racional. Interviene la conciencia y entra en juego elementos éticos basados en las Sagradas Escrituras. Pero esto no puede darse de manera automática, puesto que la naturaleza caída del ser humano lo lleva a una tendencia de continuo al mal. Lo sabemos eso. Por tanto, para pensar bíblicamente, y Pablo nos está llamando a pensar bíblicamente, se requiere del nuevo nacimiento, del cual Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero además de eso, también se requiere del acto de la santificación, como Pablo lo demuestra en sus cartas. Consecuentemente, la condición para pensar en términos que Pablo lo plantea en este texto de Filipenses 4, del 8 al 9, requiere previamente la conversión, requiere el nuevo nacimiento, una vida entregada a Dios en permanente comunión. De lo contrario, será imposible pensar en los términos que Pablo lo plantea. Nosotros tenemos que pensar no a partir del cerebro únicamente, sino que pensamos a partir de Dios. Pensamos a partir de la palabra de Dios. Pues bien, vamos a pensar a partir de esa palabra. Y entonces volvemos a nuestro texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8. En primer lugar, noten ustedes en sus Biblias, Pablo dice que debemos pensar en todo lo verdadero. Pensar en todo lo verdadero. Lo verdadero está en relación con la verdad. Preguntarse por la verdad siempre ha sido un tema que ha dado lugar a mucha investigación, a mucho estudio, y también ha sido motivo de muchos debates. La filosofía principalmente se ha preguntado por el tema de la verdad. Muchos científicos, muchos académicos están tratando de conocer qué es la verdad y finalmente concluyen diciendo que acceder a la verdad, conocer la verdad es algo imposible. Pues bien, quisiera citar al diccionario teológico Beacon, que nos dice que si miramos al pasado de los griegos y los hebreos, ellos tenían una concepción de la verdad. Para los griegos la verdad, cuya palabra griega es aletheia, implicaba sinceridad o franqueza, algo que no está oculto. Para los hebreos, en cambio, la idea principal es aquello que se mantiene, implica inmutabilidad, es decir, algo que no cambia. En síntesis, la verdad es lo real, que es contrario a lo fáctico, que es contrario a lo imaginario. La verdad es lo que se acerca completamente a la idea de aquello que dice ser. La verdad es lo que corresponde realmente a la manifestación. La verdad es aquello de lo cual uno puede depender. Desde la perspectiva cristiana, Dios es la fuente de toda verdad. La verdad, en última instancia, no es una teoría, no es una doctrina, no es un concepto filosófico. La verdad, en su máxima expresión, en su última instancia, la verdad es Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. En San Juan 14:6 y en Juan capítulo 18, versículo 37, en su encuentro que tiene con Pilatos, él dice, yo soy la verdad.
y yo soy el que da testimonio de esa verdad. Consecuentemente, hermanos, pensar en lo verdadero implica pensar a partir de Dios, implica pensar a partir de su revelación, pensar a partir del logos divino, a pensar a partir de la palabra viva, que es la palabra de Dios, la palabra escrita, las sagradas escrituras. Por tanto, pensar fuera de Dios, pensar fuera de su palabra, es no pensar correctamente. Y quisiera citar a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. En segundo lugar, Pablo nos llama a pensar en todo lo honesto. ¿Qué cosa es lo honesto? El diccionario de la lengua española define lo que es honesto y usa 3 palabras para definir lo honesto. Las palabras como compostura, decencia, moderación. Desde el punto de vista bíblico, lo honesto está referido a la ética divina. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios tenía una ética divina que podemos leerlo en el libro de Génesis, el Deuteronomio. Y en el Nuevo Testamento, la ética divina se traduce como seriedad y honestidad. Quisiera que leyésemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice que debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En 1 Timoteo 3:4, Pablo, refiriéndose a los obispos, dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en Tito capítulo 2, versículo 7, Pablo le dice a Tito: preséntate tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Otros textos como Romanos capítulo 12, versículo 1 y 1 Corintios 3, 16 al 17 hacen un llamado al cristiano a vivir en honestidad en toda su manera de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 1, creo que todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el capítulo de 1 Corintios del 3, del 16 al 17, nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En tercer lugar, Pablo nos hace un llamado a pensar en todo lo justo. Ahora, de manera intrínseca, nadie es justo. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. Solo Jesucristo es el único justo. En Hechos 3:14 dice: vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese al homicida. San Pedro nos dice que el justo murió por los injustos, en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo justo en este contexto, hermanos, tiene que ver con el respeto por la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana, nos estamos refiriendo a que el hombre es imagen de Dios. Es una unidad en cuerpo y alma. Participa de la inteligencia divina, intelectual, y que perfecciona o se perfecciona por medio de la sabiduría. La dignidad de su conciencia moral le viene de una ley que no se dicta a sí mismo, sino que esa ley moral viene de Dios y que le llama a obedecer, es decir, a hacer el bien y evitar el mal. Todo lo justo, esa orientación al bien solo lo logra con el buen uso de su libertad. El hombre tiene un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la vida corporal. El ser humano es digno y su dignidad alcanza su razón más alta en una entrega del hombre a Dios. Es decir, el ser humano en su dignidad solo se encuentra su máxima expresión en la medida en que se encuentra con su Creador. Debo preguntarme y debemos preguntarnos entonces si lo que pensamos es o no es justo. ¿Cuántas veces por nuestros pensamientos pasan acciones, decisiones, planes, resoluciones, etcétera, etcétera? O pensamos de otros, o pensamos de terceras personas. Entonces es ahí donde tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, a la luz de la palabra de Dios, si lo que yo estoy pensando, ¿eso es justo? ¿Es justo lo que pienso de mi hermano? ¿Es justo lo que quiero hacer en esto? ¿Es justo? En cuarto lugar, el apóstol Pablo nos llama a pensar en todo lo puro. Esta palabra puro, por supuesto, tiene relación directa con la vida de la santidad. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza del corazón es una necesidad vital que el ser humano tiene y solamente puede encontrarlo en la gracia de Dios, en la provisión que Dios ha hecho. Martín Lutero tenía una frase muy interesante que decía: yo no puedo evitar que las aves de los cielos vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Podemos a veces tener malos pensamientos. Todos los cristianos pueden tener pensamientos impuros. Cuando estudiamos la doctrina y la santidad, estudiamos todos estos temas, pero gracias a Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a rechazarlos y evitar que hagan nido sobre nuestro corazón. Por supuesto que hay una diferencia entre el corazón puro y el carácter maduro. El corazón puro es el resultado de la gracia de Dios en un acto instantáneo que se llama entera santificación, mientras que el carácter maduro es el resultado del crecimiento en gracia. Por tanto, hermanos, debemos recordar esta cita de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Llenemos nuestras mentes con la palabra de Dios y tendremos pensamientos puros. Mantengámonos en comunión con Dios y Él nos dará las fuerzas y el poder para rechazar de nuestra mente todo aquello que atente contra nuestra pureza de corazón. Y pidamos a Dios en oración que Él nos mantenga puros delante de Él. En quinto lugar, San Pablo nos llama a pensar en todo lo amable. La palabra amable no es fácil de traducir, pero en general tiene que ver con la bondad, el amor, la gentileza.
Esta palabra es contraria a todo lo que es áspero, lo duro, lo tosco. En Romanos capítulo 12, versículo 10 nos dice que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y en 1 Tesalonicenses 4:9, una hermosa cita también hablando del amor fraternal, dice acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Todo lo amable, entonces, es un llamado a la fraternidad. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros con entrañable corazón puro. Y en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 nos dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es pensar en lo amable. Y para cerrar, en esta lista, el apóstol Pablo engloba con una expresión general donde él dice: todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que es de buen nombre implica cualquier otra verdad que no esté especificada en este texto. Debemos buscar la virtud y rechazar todo lo que se oponga a ella. Algo digno de alabanza implica todo lo que sirva para edificación, todo lo que sea constructivo, todo lo que sea de ayuda, todo lo que sea de bendición. En esto pensad. Todo esto apunta a una vida de excelencia moral. Sin embargo, debemos recordar que la excelencia moral a la que aspiran los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, no es el resultado de la acción humana, sino el resultado de la gracia de Dios operando en nosotros. Así que, hermanos, todo esto al que Pablo nos llama a pensar es algo que no lo lograremos humanamente hablando, sino con la gracia de Dios. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por último, Pablo en el versículo 9 nos dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y que todo lo que me oyeron decir, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es una cita de la versión en lenguaje actual. Y en la Reina Valera del 60, que es el texto que hemos meditado, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De esta manera el apóstol San Pablo pasa del pensar al hacer, del pensar del versículo 8 al hacer del versículo 9. Pensar y hacer. Es una verdad ineludible, hermanos, que lo que pensamos, eso hacemos. Y en el fondo, pues eso somos. En última instancia, nuestros pensamientos van a determinar quiénes somos. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestra mente. Recuerdo lo que aprendí en el seminario hace muchos años, y creo que muchos de ustedes lo saben. Siembra un pensamiento y cosecharás un hecho. Siembra un hecho y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás
un destino. Y otra vez nuestra cita, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quisiera invitarles a que inclinaran sus rostros y hiciéramos esta oración al Señor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por haberte conocido como nuestro Señor y Salvador. Gracias por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, que nos ayuda día a día. Antes de conocerte, nuestros pensamientos estaban gobernados por el enemigo. Ahora que te conocemos, tú nos ayudas y ayúdanos, Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y tener la mente de Cristo. Ayúdanos cada día en esto, amado Señor. Te pido en esta hora que nos ayudes a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y que estos buenos pensamientos se traduzcan en acciones de bien, en acciones de misericordia, en acciones de amor, que honren y glorifiquen el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.